Gracia y paz, mucha paz a vosotros, amados del corazón de Dios y de nuestro corazón también. Les bendecimos en esta tarde. Les recibimos desde aquí, desde la ciudad de Stavanger, con un abrazo, declarando la paz de Jesucristo en vuestros corazones. Que allí donde estén, sin importar la circunstancia o la situación, ante todo tengan la paz del Señor. Tengo un verso para compartir en estos momentos especiales. El Señor pone en mi espíritu que les diga esto. Amados, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos pasando, amados de nuestro corazón, por un momento muy especial, y muy especial para esta generación, nuestra generación y las siguientes generaciones. Las noticias de este virus han alarmado a la población aquí en nuestra ciudad, en esta nación, en Europa y quizá en el mundo entero. Y es tiempo de que nuevamente nos miremos y, como dijo Pablo, yo sé en qué Dios he confiado. Yo sé. Yo también sé en qué Dios he confiado. El Señor alguna vez también nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hemos pasado por muchas, la humanidad a lo largo del tiempo ha pasado por dificultades. La iglesia del Señor ha pasado por dificultades a través de los tiempos en la misma historia de la iglesia, bien desde sus comienzos. Pero confiad, dice el Señor. Confiad en mí, dice el Señor. Por nada estéis afanosos. La palabra en Romanos también nos dice, nos dice allí claramente si miramos aquí nos dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No sabemos el pensamiento de Dios, pero hoy les digo, amados, pongamos nuevamente nuestra mirada, nuestra confianza, toda nuestra fe en el Señor. Pongámosla. Dice después ahí en mismo Filipenses, dice, por los demás hermanos, todo lo verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Las noticias a diario que recibimos de la prensa, que recibimos por los medios de comunicación, no son nada buenas. Parece que lo arrinconan a uno a meterse en la casa, a aislarse, a muchas situaciones. Pero que esto no nos amedrante, que esto no nos arrincone, que esto no nos aísle. Nosotros tenemos que estar primeramente que todo, amados de nuestro Dios y de nuestro corazón, estar confiados en el Señor. Piensa en una cosa, hermano mío. El Señor no nos va a llamar un día o un año o 5 años o 10 años antes de que Él quiera llamarnos. Él es el que tiene
en su soberanía el control absoluto de nuestras vidas. Y tenemos que poner completamente nuestra confianza en Él. Quisiera que nos uniéramos en este tiempo en una oración conjunta. Nos unamos los que vemos, los que están allá y los que estamos acá. Y digámosle: Padre bueno que estás en los cielos, Señor. Venga a nosotros tu reino. Y ya vino el reino de Dios. Cristo está entre nosotros. Su Espíritu Santo dándonos paz. Así que gracias más bien le podemos dar al Señor por esa paz que tenemos en nuestro corazón, por ese reposo en que podemos vivir nuestros días sin afanes, sin angustias. Dios, que nuestra mirada sea puesta y nuestra confianza sea puesta en ti, oh Dios. Oh Dios mío, nuestras mentes a veces quieren irse para otro lado. Dios mío, renuévanos, Señor, háganos acordar, Señor, de tus promesas, Dios mío, para este tiempo, de tal manera que podamos estar firmes en nuestra fe, Señor. Que cuando estas pruebas terminen, Dios, podamos estar aún más firmes creyendo en ti, el Dios Todopoderoso, en quien Señor nos tiene aquí en esta tierra, en este tiempo, Señor. Gracias, papá. Bueno, mis amados, terminando esta pequeño apunte, aparte del tema que tenemos hoy tenemos un tema muy especial que es titulado Arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. El Señor Jesucristo, desde su llegada aquí a su ministerio terrenal, comenzó su primera prédica con un llamado al arrepentimiento. Y nos lo encontramos ahí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1. Dice ahí en el verso 14 y 15, dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Y por qué arrepentíos y creer en el evangelio? Dos cosas. Viene aquí arrepentimiento y fe, o fe y arrepentimiento. Nosotros, desde la caída de nuestro padre Abraham, quedamos muertos espiritualmente. De nuestro padre Adán, de nuestro padre Adán, quedamos muertos espiritualmente. Y de allí venimos en esa condición, imposibilitados tanto de creer como de arrepentirnos. Y en esa situación, la palabra nos habla varias veces a través del Nuevo Testamento, en esa situación en que veníamos, ¿sí? En Romanos capítulo 3, verso 10 nos habla claramente que no hay ninguno, perdón, lo busco aquí, eso no lo tengo ahí no lo tengo en los textos de hoy, pero nos dice en Romanos capítulo 3, verso 10, nos dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien hagan lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y también nos dice más adelante en el mismo Romanos capítulo 5, verso 12, que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esa era nuestra condición y así recibimos el Nuevo Testamento.
Y viene aquí Jesucristo, hecho hombre, a predicar acerca de la fe y el arrepentimiento. Y viene y nos dice, como nos enseña la palabra ahí, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, una orden imperativa, y creer en el Evangelio. Y Jesucristo, ese fue su mensaje, ese fue su mensaje. Y Él vino justamente para que ese Evangelio se cumpliese, para que más adelante, si buscamos un poquito en el Evangelio de Lucas, más adelante en Lucas, ya Cristo resucitado viene a sus discípulos y dice lo siguiente en el capítulo 24, verso 45, 46 y 47. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así está escrito. Y así fue necesario que Cristo, es lo que le está anunciando aquí, es el mismo evangelio, que Cristo bajó, que Cristo nació, que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Pero es necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Estando en esa situación nosotros de muerte, viene un profeta en el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías, y allí el profeta Zacarías, por medio del profeta Zacarías, el Señor nos envía un mensaje que está escrito en el capítulo 12 del verso 10. Dice allí el Señor: y derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien aflige por el primogénito. Esto es realmente lo que, al presentarnos el Evangelio, hoy en día, es el mismo resultado que cuando Pedro allí presentó por primera vez el Evangelio de Jesucristo a los judíos después del Pentecostés. Esto fue lo que sucedió con esos varones. Esto fue lo que sucedió en el corazón de ellos, que se compungieron de corazón, dice la palabra, y que le dijeron: varones hermanos, ¿ahora qué haremos? El arrepentimiento verdadero sucede una vez que el Evangelio es anunciado. El Evangelio es el llamado de nuestro Dios para salvación. Y una vez que el Evangelio es anunciado, obviamente en nosotros se va a manifestar dos cosas. Una, la que hablamos hace 8 días, que es fe para salvación, y el otro es el arrepentimiento. Y los dos mirábamos que van juntos. Donde hay fe, hay arrepentimiento, y donde hay arrepentimiento, hay fe. Vamos a mirar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 18. Porque inicialmente, cuando la iglesia comenzó, los apóstoles creyeron que
esa salvación, esa fe y ese arrepentimiento solamente era dado o había sido dado para el pueblo judío. Pero Pablo, por visión del Señor y por revelación del Espíritu Santo, descubrió que no era así. Le fue dado que no fuera así, que no era así. Y quedó escrito allí en el capítulo 11 del verso 18, Pedro predicando a los gentiles. Dice ahí en la palabra, dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros definir este arrepentimiento para vida? El verdadero arrepentimiento que conlleva a vida espiritual es la capacidad dada por Dios para que el pecador regenerado, es decir, para aquel pecador que ya Dios le ha dado vida dentro de sí, a ese pecador que tiene un nuevo corazón, ese pecador que tiene un espíritu nuevo y que es templo del Espíritu Santo, reaccione ante ese llamado del Evangelio de tal forma que puede creer en él usando la fe y de tal manera que puede arrepentirse de sus pecados utilizando el regalo del arrepentimiento que nos muestra aquí la palabra que el Señor nos dio, que Dios nos dio. Es por eso que ese pecador responde a la predicación del Evangelio, afligiéndose por sus pecados y los odia no solamente por el peligro que le acarrea este pecado. ¿Y cuál peligro? Inicialmente el peligro de perdición, de infierno, de muerte eterna, sino también por lo inmundo que ese pecado es, y no solamente por esto, sino porque entiende que esos pecados son contrarios a la naturaleza de Dios y a su soberana justicia. Son contrarios todo el tiempo. Es una vez que ese pecador regenerado se le presenta el Evangelio, puede internamente, es algo que sucede ahí internamente. A mí me pasó y por eso lo puedo ya anunciar, que es algo que sucede allá adentro, en que eso que acabamos de decir sucede, puesto por Dios de tal manera en que verdaderamente podemos en nuestra vida hacer un giro de 180 grados hacia nuestro rostro, hacia Dios. De tal manera que verdaderamente se comienza a ver inmediatamente un fruto de ese arrepentimiento. No solamente en que nos hemos puesto tristes o que lloramos o que gemimos o que lo que sea, porque en muchos no puede ser que ni esto suceda. Pero sí es absolutamente necesario del verdadero arrepentimiento. Amados, hoy en muchos lugares, en muchas llamadas iglesias, se predica solamente la mitad del Evangelio. Se predica el Evangelio para creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, mas se ha dejado de lado el arrepentimiento. Y el arrepentimiento viene incluido porque el mismo Señor lo dijo, el mismo Pablo lo dijo. Si miramos ahí en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, verso 20 y 21, nos dice así dice allí el apóstol Pablo reuniendo a los ancianos de Éfeso, hablándoles acerca justamente de la misión que él recibió del Señor.
Dice allí en el capítulo 20 de Hechos, verso 21, verso 20 y 21, dice así Pablo: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El mismo mensaje del Señor Jesucristo está allí recomendando, y fue el que Pablo predicó: fe y arrepentimiento, arrepentimiento y fe. Este arrepentimiento no es una obra de el pecador que no ha nacido de nuevo. Definitivamente no. Tiene que ser una actitud o decisión de aquella criatura nueva al escuchar el Evangelio, en poder verse como en un espejo en su situación de pecado, en su situación de necesidad, en su situación de perdón, y poder considerar también su estado ante la santidad de Dios. Y es por eso que este sentir, que este sentir lo pone Dios allá adentro. Es un regalo por la gracia soberana de Dios. Pero es una decisión de esa nueva criatura. Ahora, ¿cómo podríamos considerar? Así como por la fe hubo una primera vez que pudimos creer para salvación, y lo confesamos para salvación, pero creímos para salvación y lo confesamos para salvación, como dice en Romanos 10, lo que hemos creído con nuestro corazón, eso es lo que confesamos con nuestra boca. Por supuesto, el arrepentimiento también sucede lo mismo. Nos es dado ahí adentro, ese es algo que sucede adentro de nosotros, que nos lleva a tristeza, a confusión, que nos lleva en eso del arrepentimiento, en ese sentir del arrepentimiento, para poderle decir: sí, eso que hice estuvo malo, completamente malo, y no quiero hacerlo. Uno comienza verdaderamente a odiar literalmente esas situaciones que lo conllevan a pecado, de tal manera que no quiere vivir más en él, sino que quiere separarse rotundamente de esas acciones que antes hacía. Entonces podríamos decir que hay también una primera vez que ese arrepentimiento funcionó en nosotros, y ese arrepentimiento podemos decir, como dice la palabra, que es arrepentimiento para vida, para que se manifieste vida espiritual en nosotros. Pero así como después, por supuesto, que el creyente no hizo un primer acto de fe, un primer acto de confesión de su fe, y se acabó y se fue ya. No. Así también el arrepentimiento no solamente sucedió una vez, sino así como la fe, seguimos constantemente renovando nuestra fe, creyendo nuestra fe, y como miramos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así también el arrepentimiento viene cada vez que nosotros nos examinamos, cada vez que nosotros por la misma palabra nos examinamos y vemos que constantemente le faltamos a Dios. Oh, amados, si nosotros pudiéramos considerar solamente ese primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu ser, con todo lo que tú eres. Si pudiéramos nosotros considerar solamente eso, veríamos que todos los días le faltamos al Señor. Así que todos los días, amados, podemos voltear otra vez nuestra mirada al Señor
y decirle: Padre mío, he pecado contra ti. Como dijo David, el rey David: solo contra ti he pecado, oh Dios. Me he descuidado. He pecado contra ti. Lo he hecho, Señor. Porque es que la paz del Señor cuesta. Porque es que estar en su presencia nos conlleva a estar verdaderamente bien. Y estar alejados por razón de nuestro pecado, por razón de nuestra situación, no nos lleva a ningún bien. Por eso dice allí en Romanos capítulo 12, que nos dice ahí que, vamos a leerlos, hermanos, Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué produce el verdadero arrepentimiento? El verdadero arrepentimiento produce frutos que son visibles. Primeramente, que todo produce una verdadera entrega y sumisión a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad está bajo la voluntad de Dios. Segundo, que todo produce en nosotros un odio hacia nuestras situaciones de pecado. Tercero, ya no deseamos, ya cada vez que hacemos algo en contra de la voluntad de Dios, que es lo que se llama pecado, sentimos vergüenza y repudio de haberlo hecho. Tercero, produce en nosotros un cambio de vida, en nuestro pensamiento, en nuestro caminar, en nuestra actitud de vida, en cómo hablamos, en cómo actuamos. Es visible, esto es visible, de tal manera que nosotros verdaderamente, aquel que verdaderamente se ha arrepentido, podemos decir claramente: él es un nacido de nuevo, uno que verdaderamente se arrepintió y ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Y produce, por supuesto, frutos visibles de esa conversión verdadera, porque el Espíritu Santo va a comenzar a fluir a través de él, va a comenzar a producir a través de él paz, gozo, bondad, todo el fruto del Espíritu Santo, de tal forma que cada vez vamos a ser más y más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Ya para finalizar, amados, el tiempo se agota y puedo decirles claramente que ningún pecador puede esperar perdón de pecados sin confesión y arrepentimiento. Ningún pecador puede esperar liberación de ese yugo del pecado sin haberlo confesado delante de nuestro Señor Jesucristo y haberse arrepentido de él. Esto es lo que sucede en muchos, que al no haberlo confesado y no haberse arrepentido, continúan conviviendo con pecados, y algunos ocultos. Algunos se llevan ahí,
Oh amados, mis llamados hoy es para que nos revisemos, nos examinemos. ¿Cómo estamos con relación a esto? Nuestra vida, ¿estás conforme con tu vida? ¿Estás conforme con tu proyección de crecimiento hacia Jesucristo? Si algo te está deteniendo, y si hace algo, como dice la palabra allí en Hebreos, que nos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos impide correr con paciencia esa carrera. Eso que nos habla allí en Hebreos, despojémonos. Y despojarnos es verdaderamente, para despojarnos de ellos, tenemos que entregárselos en confesión a nuestro Señor Jesucristo, siendo conscientes de que no deseamos verdaderamente convivir con ellos. No nos hacen bien, de ninguna manera, de ninguna manera. Mi llamado hoy es que si no lo has hecho, puedas presentarte delante de Dios, ahí donde tú estás, y entregarle a Él tu carga. Esa carga que seguramente te ha oprimido. Esa carga que seguramente puede tenerte en cierta forma esclavo a situaciones de oscuridad, a situaciones de esclavitud. El Señor quiere limpiarte, el Señor quiere levantarte, el Señor quiere verdaderamente tu entrega. Amados, les bendigo en nombre de Jesús. Declaro sobre ustedes que el Espíritu Santo abre los oídos de vuestro entendimiento para que podamos entender, y el mío también, para que podamos entender este hermoso mensaje del arrepentimiento. Recordemos que cada día podemos ir libremente delante del trono de Dios para ser bañados, para ser perdonados. Les bendigo en el nombre de Jesús. Y recuerden, por nada estén angustiados. Gracia y paz.